No vas a dejarla sola, grité por el teléfono, con la voz quebrada por el pánico. El corazón me latía tan rápido que apenas podía respirar. La habitación del hospital, de repente, se sentía más pequeña, las paredes cerrándose a mi alrededor mientras escuchaba la voz aterrada de mi hija Melody. Momentos antes, había sollozado al otro lado de la línea. Mami, la abuela y el abuelo se fueron. Estoy aquí sola. Dijeron que iban a la fiesta del tío Peter y que ya soy lo suficientemente grande para quedarme sola. Tengo miedo. Me llamo Christina Harper, Tina para todos los que me conocen, y soy una viuda de 36 años que hace lo mejor que puede para criar a su hija de 10 años, después de perder a mi esposo, Michael, en un accidente de auto hace 3 años. Melody ha luchado con la ansiedad desde la muerte de su padre. A veces se despierta en medio de la noche con pesadillas, preocupada de que algo también me pueda pasar a mí. Y ahora, mis suegros acababan de confirmar sus peores miedos al abandonarla justo cuando más necesitaba protección. Tina, estás exagerando, bufó Gerald, mi suegro, al otro lado de la línea. Tiene que hacerse fuerte. Ya no es una bebé. Volveremos en unas horas. ¿Unas horas? Casi grité. Tiene 10 años. Es ilegal dejar sola a una niña de esa edad. Vuelvan a mi casa ahora mismo. Ya estamos a mitad de camino a casa de Peter, intervino mi suegra, Bárbara. Es su cumpleaños número 60 y estará toda la familia. Melody también estaba invitada, pero no quiso venir. Esa fue su elección. No podía creer lo que estaba escuchando. Ahí estaba yo, atrapada en el hospital después de una cirugía, de emergencia de la vesícula, sin poder moverme, y ellos habían abandonado a mi hija, su única nieta, porque una fiesta era más importante. Voy a llamar ahora mismo a mi vecina, Janet, para que vaya a ver cómo está Melody, dije con la voz temblorosa de rabia. Y cuando salga de aquí mañana, ustedes no volverán a tener acceso sin supervisión a mi hija, nunca más. Otra. Beth, estás siendo dramática como siempre, Tina, dijo Bárbara con tono despectivo. Michael lo habría entendido. Eres tú quien la está haciendo débil. Usar el nombre de mi difunto esposo en mi contra fue la gota que colmó el vaso. Esta conversación se acabó. Aléjense de mi casa. Colgué de inmediato y marqué el número de Janet, quien vivía al otro lado de la calle. Gracias a Dios contestó enseguida y prometió ir a ver a Melody de inmediato. Mientras colgaba, temblando de ira y miedo, supe que esto era solo el comienzo. Sentía algo terriblemente mal en el pecho, no por la cirugía, sino por esta traición profunda de las personas que se suponía debían proteger lo que más me importa. Los padres de Michael siempre habían menospreciado mi manera de criar a Melody, pero esto cruzaba una línea imperdonable. Yo crecí sin una guía consistente y me prometí que sería diferente con mi propia familia. Michael y yo nos conocimos en la universidad. Él estudiaba ingeniería mientras yo seguía una carrera en educación. Tuvimos a Melody cuando yo tenía 26 años y éramos inmensamente felices construyendo una vida juntos. Pero Bárbara y Gerald nunca me aprobaron del todo. Pensaban que su hijo se había casado por debajo de su nivel y hacían comentarios sutiles sobre cómo mantenía la casa o cómo criaba a Melody. Michael siempre me defendía. Era el escudo entre ellos y yo. Pero después de su muerte, esa delgada barrera desapareció. La tensión había ido creciendo durante años. Cada reunión familiar se había convertido en un campo minado de comentarios pasivo-agresivos y consejos no solicitados. «Está demasiado apegada a ti, Tina», decía Bárbara, mientras Melody se aferraba a mi pierna. «Michael nunca fue así conmigo», continuaba. «Eso es porque le enseñamos independencia desde pequeño», añadía Gerald. «La estás haciendo débil». A pesar de todo esto, traté de mantener una relación entre ellos y Melody. Eran su único vínculo con su padre, y yo creía que tener a sus abuelos en su vida era importante. Así que me tragué el orgullo, asentí ante sus críticas y mantuve la paz por el bien de Melody. Hace 3 días, desperté con un dolor abdominal insoportable. Después de correr a urgencias, los médicos me diagnosticaron colitis aguda,
Mi vesícula tenía que ser extirpada de inmediato. Entré en pánico pensando en Melody. Llamé a todas las personas que conocía, pero mis amigas más cercanas estaban fuera de la ciudad, y Janet solo podía ayudar a tiempo parcial por su trabajo. Desesperada, llamé a Bárbara y Gerald. Aceptaron quedarse en nuestra casa durante los 3 días que estaría hospitalizada, aparentemente felices de ayudar. Sentí un alivio inmenso mientras entraba a cirugía, creyendo que Melody estaría bien cuidada. Incluso me sentí culpable por haberlos mantenido a distancia durante tantos años. «Ves, Tina, la familia es lo que importa en una crisis», había dicho Bárbara, mientras empacaba una bolsa para quedarse en el hospital conmigo. «Puede que tengamos nuestras diferencias, pero estamos aquí cuando realmente cuenta». Y le creí. Les confié lo más precioso que tengo en el mundo. Ayer, llamé para ver cómo iban las cosas y todo parecía estar bien. Melody sonaba aún poco callada, pero asumí que solo me extrañaba. No había ninguna señal de que hoy decidirían que mi hija, su nieta, era un estorbo que podían abandonar por irse a una fiesta. Ahora, mientras esperaba que Janet me devolviera la llamada, comprendí que esto no había sido un simple error de juicio. Esto era quienes realmente eran. Y yo había sido ciega ante el peligro. Janet llamó de vuelta 10 minutos después. «Estoy con Melody ahora», me tranquilizó. «Está alterada, pero está bien. La traje a mi casa y está comiendo galletas, con mi hijo. Puedo quedármela hasta que te den el alta mañana». Una ola de alivio recorrió todo mi cuerpo. «Janet, no sé cómo agradecerte». «No me agradezcas», respondió con firmeza. «Lo que ellos hicieron fue abandono infantil, Tina. Debes reportarlo». Dudé. Son sus abuelos, los padres de Michael. Dejaron sola en la casa a una niña de 10 años por una fiesta. Voz de Janet se endureció. «Tuviste una cirugía de emergencia. ¿Y si hubieras tenido complicaciones? ¿Y si no pudieras volver a casa mañana?» Tenía razón. La realidad de lo que pudo haber pasado me golpeó como un puñetazo en el estómago. Y sí, mientras me sentaba a su lado, no podía deshacerme de la sensación de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Necesitaba ser su defensora, su protectora, y haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Me temblaba el estómago mientras leía las palabras. Investigación abierta. La besé de buenas noches. Me pregunté si alguno de nosotros estaría realmente a salvo de lo que vendría después. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de los servicios de protección infantil confirmando que habían abierto una investigación. La trabajadora social, la señorita Patterson, entrevistaría a todas las partes involucradas, empezando con una visita a nuestro hogar esa misma tarde. El correo también incluía recursos sobre seguridad infantil y consejería familiar. Estaba caminando con Melody hacia la parada del autobús cuando mi teléfono sonó de nuevo. El número de Bárbara. Rechacé la llamada, pero inmediatamente llegó un mensaje de texto. «Vamos a ir al mediodía para hablar. Esto ha ido demasiado lejos». Me temblaban las manos mientras respondía. «No vengan a mi casa. Llamaré a la policía si aparecen sin invitación». 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer antes de que su respuesta llegara. «No te atreverías. Inténtalo», escribí después de ver que Melody subía segura al autobús escolar. Llamé a la línea no urgente de la policía para reportar posibles visitantes no deseados. El oficial fue comprensivo, especialmente cuando expliqué la investigación de los servicios de protección infantil, y prometió enviar una patrulla para pasar por la casa alrededor del mediodía. A las 11:55, fieles a su palabra, la camioneta de Gerald se estacionó en mi entrada. Los observé desde la ventana del frente mientras marchaban decididos hacia mi puerta. El rostro de Bárbara mostraba una determinación fría, el de Gerald, pura furia. Cuando se dieron cuenta de que su llave no funcionaba en la nueva cerradura, Bárbara comenzó a tocar el timbre una y otra vez, mientras Gerald golpeaba la puerta con fuerza. No abrí. En su lugar, hablé a través del videoportero. Les dije que no vinieran. Por favor, salgan de mi propiedad.
Esto es ridículo, gritó Gerald a la cámara. Tenemos derecho a ver a nuestra nieta. Su nieta está en la escuela, y no tienen ningún derecho a estar en mi propiedad después de que les pedí que se fueran. La policía ya fue notificada. Como si fuera parte del guión, un coche patrulla se detuvo frente a la casa. El oficial se acercó con calma, hablando con Gerald y Bárbara mientras yo los observaba desde la ventana. El rostro de Gerald se puso cada vez más rojo mientras gesticulaba de manera exagerada en dirección a mi casa. Finalmente, subieron de nuevo a su camioneta y se marcharon, lanzándome una última mirada de odio antes de irse. El oficial llamó suavemente a mi puerta. «Señorita Harper, ya se han ido. ¿Desea presentar una denuncia formal sobre la situación?» Lo invité a pasar y le expliqué todo. El abandono, el reporte a los servicios de protección infantil, y que ellos habían venido pese a mi petición explícita de no hacerlo. Tomó notas y me aseguró que no volverían hoy, pero me sugirió que considerara solicitar una orden de restricción temporal si el acoso continuaba. Después de que se fue, me senté en el sofá, agotada física y emocionalmente. La herida de la cirugía me palpitaba, y me di cuenta de que no había tomado mi medicamento para el dolor esa mañana. En medio del caos, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Jessica, la esposa de Peter. «Tina, ¿qué está pasando?» «Mamá y papá acaban de llamar. Peter está llorando. Dice que la policía los sacó escoltados de tu casa». Suspiré. Vinieron sin ser invitados después de que les dejé muy claro que no vinieran. La policía solo les pidió que se retiraran. «¿No crees que estás exagerando?», preguntó Jessica. «Fue un error. Pero un error que puso en peligro a mi hija», la interrumpí. «¿Tú habrías dejado solos a tus hijos a los 10 años?» Jessica dudó. «Bueno, no. Entonces, por favor, no me pidas que acepte algo que tú no tolerarías para tus propios hijos». Después de colgar, entré a Facebook y encontré mis notificaciones explotando. Bárbara había publicado un largo y lastimero mensaje sobre cómo la estaban alejando de su preciosa nieta y que la acusaban falsamente de negligencia. Había etiquetado a varios miembros de la familia, quienes ahora comentaban confundidos y preocupados. Sentí un nudo en el estómago mientras leía su distorsión pública de los hechos, pero entre los comentarios de apoyo para Bárbara empezaron a aparecer algunas respuestas que cuestionaban su historia. «Espera, ¿de verdad dejaron sola a Melody mientras Tina estaba en el hospital? Eso no suena bien. ¿No estaban en la fiesta de Peter esa noche? ¿Melody también estuvo allí?» La verdad comenzaba a salir a la luz, a pesar de sus intentos de controlar la narrativa. Un giro inesperado estaba desarrollándose. La familia empezaba a cuestionar su versión de los hechos. 3 días después, la señorita Patterson de los servicios de protección infantil se sentó en mi sala de estar, terminando su entrevista conmigo mientras Melody estaba en la escuela. Basándonos en nuestra investigación hasta ahora, incluidas nuestras conversaciones con sus suegros, hay pruebas suficientes para respaldar su denuncia de negligencia infantil, dijo revisando sus notas. Su hija confirmó haber sido dejada sola en 2 ocasiones, y sus suegros admitieron haberla dejado, aunque insisten en que no fue por mucho tiempo y que estaba perfectamente segura. «¿Qué pasará ahora?», pregunté, sintiendo un alivio, mezclado con ansiedad. «Terminaremos nuestro informe la próxima semana. Aunque esto no alcanza el nivel de cargos criminales, quedará registrado por si ocurre algún incidente en el futuro». Hizo una pausa, observándome con atención. ¿Ha considerado la consejería familiar? Podría ayudar a establecer límites, si planea permitirles volver a estar en sus vidas eventualmente. No estoy segura de querer eso, admití, o al menos no de la misma manera. Después de que se fue, revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje de un abogado que no reconocía. La línea de asunto me heló la sangre. Representando a Gerald y Bárbara Miller respecto a derechos de visita como abuelos. Mis manos temblaban mientras abría el mensaje. La carta estaba redactada formalmente, pero era clara. Gerald y Bárbara
Habían contratado a un abogado para solicitar derechos legales de visita con Melody. Afirmaban tener una relación cercana y significativa con su nieta, y sostenían que yo los estaba alejando sin causa justificada. Las incisiones de mi cirugía todavía dolían cuando me movía demasiado rápido. Un recordatorio constante del momento en que mis suegros eligieron una fiesta por encima de la seguridad de mi hija. Reenvié el correo electrónico a mi amiga Elaine, que es abogada, pidiéndole su consejo. Ella me llamó en cuestión de minutos. Primero, no entres en pánico, dijo Elaine. Segundo, están sobreestimando su posición. Los casos de derechos de abuelos son notoriamente difíciles de ganar, especialmente cuando hay un informe activo de negligencia. Estaré encantada de representarte si llegamos a ese punto. Gracias, respondí, con la voz quebrada. No entiendo cómo han logrado darle la vuelta a todo esto de manera tan completa. Actúan como si ellos fueran las víctimas. Las personas que no pueden aceptar la responsabilidad suelen voltear la narrativa, explicó Elaine. Pero los hechos están de tu lado, Tina. Esa tarde, mientras Melody y yo cenábamos, sonó el timbre de la puerta. Revisé el videoportero y vi a Peter parado allí solo, con expresión incómoda. Dudé por un momento y luego abrí la puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Lo dejé entrar, manteniendo a Melody a la vista en todo momento. En el comedor, hablé con él mientras Jessica, su esposa, se había quedado en casa. Mi cuñada es psicóloga infantil, comenzó Peter, sentándose rígido en el borde del sofá. Ella dice que lo que mamá y papá hicieron fue totalmente inapropiado y potencialmente traumático para Melody. Se pasó una mano por el cabello, visiblemente afectado. No quería creer que harían algo tan irresponsable. Yo tampoco, respondí en voz baja. Por eso confié en ellos para cuidar de ella. Peter parecía genuinamente perturbado. No tenía idea de que Melody estaba sola cuando vinieron a mi fiesta. Ellos dijeron a todos que tú habías arreglado otra forma de cuidado y que por eso ella no estaba con ellos. Aquella revelación me dejó atónita. Le mintieron a toda la familia. Me temo que sí. Dirigió su mirada hacia Melody, que nos observaba con cautela desde mi en el comedor. ¿Puedo hablar con ella? Quiero disculparme por no haberme asegurado de que estuviera bien. Asentí. Peter pasó unos minutos hablando con suavidad con Melody, quien poco a poco se fue relajando mientras conversaban. Antes de irse, se volvió hacia mí una vez más. Le dije a mamá y a papá que abandonen sus amenazas legales. Jessica y yo no los apoyaremos si continúan así. Su expresión era grave. Michael jamás habría permitido esto, y nosotros tampoco deberíamos. Mientras cerraba la puerta tras él, sentí una ligereza inesperada. La alianza familiar que tanto temía se estaba fracturando, y no por mis acciones, sino porque finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Bárbara. Necesitamos hablar sin abogados. Parecía que la siguiente fase de este conflicto estaba a punto de comenzar. Pero, por primera vez, sentía que no estaba luchando sola. Una semana después, me senté en la sala de mi casa frente a Gerald y Bárbara. Elaine, mi amiga y abogada, estaba a mi lado, mientras el abogado de ellos, un hombre de mirada severa llamado señor Bradshaw, los flanqueaba. Sobre la mesa de centro, entre nosotros, había un acuerdo formal que había tomado días de negociación. Bárbara no me había dirigido la palabra desde que entró a la casa. Sus ojos, enrojecidos, mostraban desafío. Gerald lucía envejecido de alguna forma. La confianza que siempre lo había caracterizado estaba visiblemente disminuida. Repasemos los términos una última vez, dijo Elaine con tono profesional. Los Miller reconocen su error de juicio, al dejar a Melody sin supervisión. Aceptan completar 6 sesiones de un programa educativo para abuelos y 3 sesiones de terapia familiar antes de reanudar cualquier visita sin supervisión con Melody. El señor Bradshaw asintió con rigidez.
y la señorita Harper acepta retirar la queja ante los servicios de protección infantil y permitir visitas supervisadas mientras tanto, empezando con 2 horas 2 veces al mes en lugares neutrales. Esos son los términos, confirmé, mirando directamente a mis suegros. No se trata de castigo, se trata de la seguridad de Melody y de asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder, dije con calma. Gerald carraspeó. Seguimos creyendo que esto se ha exagerado demasiado, pero firmaremos. Mientras ellos garabateaban sus firmas en el documento, no sentí triunfo ni satisfacción, solo alivio de que la batalla estuviera terminando, y esperanza de que la sanación pudiera comenzar. Después de que se fueron, encontré a Melody sentada en su cama, abrazando la foto de Michael que siempre tenía en su mesa de noche. ¿La abuela y el abuelo están enojados conmigo?, preguntó, con voz pequeña. Me senté a su lado, rodeándola con el brazo. Ellos nunca estuvieron realmente enojados contigo, cariño. Están tristes por todo lo que ha pasado, pero todos vamos a trabajar juntos para que las cosas mejoren. ¿Los volveré a ver? Sí, le aseguré. Pero las cosas serán un poco diferentes por un tiempo. Estamos estableciendo algunas reglas nuevas para que todos se sientan seguros y respetados. 3 meses después, estaba sentada en 1902 en una banca del parque, observando cómo Melody le enseñaba a Gerald a usar la tablet que le habían regalado por su cumpleaños. Bárbara estaba cerca, y de hecho escuchaba mientras Melody le explicaba un juego que le gustaba. Los hijos de Peter y Jessica jugaban en los columpios, llamando de vez en cuando a Melody para que se uniera a ellos. Las sesiones de terapia familiar habían sido difíciles, pero necesarias. Gerald y Bárbara al principio se mostraron a la defensiva, pero la terapeuta nos guió con habilidad a través de conversaciones sobre límites, respeto y el trauma que la muerte de Michael había causado en todos nosotros. Las clases para abuelos tuvieron un impacto aún más profundo. Bárbara admitió durante nuestra última sesión de terapia que habían estado criando a Melody de la misma manera en que educaron a sus hijos en los años 80, esperando independencia demasiado pronto y priorizando la dureza sobre el apoyo emocional. Estábamos equivocados, había dicho ella, claramente con dificultad para pronunciar esas palabras. El mundo es diferente ahora. Los niños son diferentes, y nosotros tenemos que ser diferentes también. No fue una reconciliación perfecta. Aún había momentos de tensión, instantes en los que los viejos patrones amenazaban con regresar, pero había progreso, un progreso, real y significativo que beneficiaba sobre todo a Melody. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Janet. ¿Cómo va todo? Sonreí mientras respondía. Mejor de lo que esperaba. En realidad, la están escuchando. Janet se había convertido en parte de la amplia red de apoyo que había construido alrededor de Melody. Había aprendido la lección de no depender demasiado de una sola fuente de apoyo. Ahora, además de Gerald y Bárbara, Melody tenía a Janet, a Peter y Jessica, a mi amiga Elaine y a varios otros adultos de confianza en su vida. Mientras observaba a mi hija reírse de algo que Gerald había dicho, sentí una mezcla de emociones complejas. No era la satisfacción vengativa que alguna vez imaginé, sino algo mucho más valioso, la paz de saber que había protegido a mi hija, y al mismo tiempo había preservado su conexión con la familia de su padre. Esto era lo que significaba una verdadera victoria. No destruir relaciones, sino transformarlas en algo más sano para todos los involucrados.